Hace unos días estaba viendo un video por ahí en YouTube de un apologeta cristiano que es argentino, bastante conocido, me imagino yo, en los círculos cristianos que ven este tipo de información allá en YouTube. Bueno, él toca pues algunos temas que son controversiales en el ámbito cristiano. En ese video que estaba yo viendo, de una manera indirecta, pues él hace alusión en algún momento a la Cena del Señor y da algunos comentarios. Y me parece interesante que, a pesar de que es un hombre muy acertado casi siempre en sus comentarios, en esta ocasión creo yo que no fue del todo correcto ese comentario que él hizo acerca de la Cena del Señor. Así que le escribí por ahí en los comentarios. Hasta este momento no ha visto mi comentario, tal vez a lo mejor algún día lo vea y haya oportunidad de aclarar el asunto de lo que él estaba por allí diciendo. Pero mis hermanos, es que el tema de la Cena del Señor, créame, ha sido motivo de discusiones, de confusiones, de posturas diferentes a lo largo de la historia de la Iglesia. Y por supuesto, mis hermanos, esas diversas posturas o diversas opiniones tienen que ver respecto al significado de lo que es la Cena del Señor, tienen que ver también con los elementos, el pan y el vino. También, obviamente, en cuanto a quién debe impartir esta ordenanza de la Cena del Señor, quiénes la deben tomar y quiénes no, etcétera. Hay una gran cantidad de opiniones y discusiones. No va a ser el motivo de esta predicación, pero sí vamos a aprender algo al respecto de ella. Mis hermanos, un texto muy importante que vamos a considerar en esta ocasión es primera a los Corintios, donde estamos, ya sabe, teniendo nuestras predicaciones desde hace ya algunas semanas. Y vamos a ir, mis hermanos, al capítulo 11 que acabamos de leer y vamos a retomar a partir del verso 17, donde el apóstol Pablo dice lo siguiente: pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Mis hermanos, si ya lo notó, el apóstol Pablo está hablando a algo acerca de lo que había dado una palabra de alabanza o de reconocimiento, pero que ahora, de lo que va a decir, la cosa cambia. ¿Dónde fue eso? Allá en el capítulo 11, verso 2, le voy a pedir, simplemente véalo ahí, está un poquito atrás, dice, os alabo, hermanos, en 11.2, ¿ya vio? Os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí, y retenéis las instrucciones tal como os las entregué. Ahora, si ustedes recuerdan, mis hermanos, este 11.2 es la parte inicial del pasaje que se nos predicó hace 8 días, donde se nos habló acerca de ese orden establecido por Dios, Dios, Cristo, hombre, mujer, ¿se acuerda? Y bueno, el apóstol Pablo aquí comienza diciéndole a los corintios que ellos habían sido fieles en retener esas instrucciones de este orden que había establecido Dios, y por eso les hace un reconocimiento y dice, os alabo, hermanos, os alabo. Pero cuando llegamos a 11.17, la cosa cambia radicalmente. Aquí Pablo dice, pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo. Ahora yo quiero, mi hermano, que pongamos atención en la manera en que el apóstol Pablo se está expresando aquí. Porque de entrada yo debo decirle que es una manera autoritativa. Esa frase donde él dice, al anunciaros esto que sigue, esa palabra anunciaros es una palabra griega que significa dar un mandato o dar una orden. Por lo cual, mis hermanos, deberíamos entender que lo que Pablo va a decir a continuación es echando mano de esa autoridad que él tiene como apóstol del Señor. Y lo que va a decir no es algo bueno tocante a los corintios. Pero al anunciaros esto que sigue,
no os alabo? ¿Por qué no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor? Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo, porque es necesario que entre vosotros haya disensiones para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. El apóstol Pablo comienza diciendo que cuando estos hermanos se reunían como iglesia, esas reuniones no estaban resultando para bien. Y yo me pregunto, mis hermanos, ¿cómo tendrían que ser aquellas reuniones de una congregación, de un grupo de cristianos que no resultaran para bien? Bueno, tal vez usted se acuerde cuando comenzamos la exposición de Corintios, allá en el capítulo 1, que comenzamos hablando, mis hermanos, en primer lugar de las divisiones que había entre ellos. Bueno, ahora el tema vuelve a resurgir, pero déjeme decirle que es un contexto diferente. Porque, mis hermanos, el contexto en el que se van a dar estas situaciones de que va a hablar ahora Pablo, va a hacer que lo que esté sucediendo sea peor que las divisiones que se mencionaron en el capítulo 1. Al grado que Pablo dice que en lugar de que esas reuniones fueran para bendición de la iglesia, eran para mal. Y casi entre líneas, si usted ve detenidamente este párrafo, podemos ver que Pablo estuviera diciendo, sería mejor que ni se reunieran. Porque cuando se reúnen es para condenación de ustedes. Sin embargo, el apóstol Pablo también aprovecha para aclarar que el hecho de que entre ellos hubiera divisiones de alguna manera era normal. Es más, Pablo utiliza la palabra "es preciso" para decir que desde la perspectiva de Dios era necesario que hubiera divisiones en toda congregación. Porque, mis hermanos, en toda iglesia, desde el comienzo de la iglesia hasta el día de hoy, siempre va a haber, mis hermanos, quien sea cizaña y quien sea trigo. Esta es una enseñanza del Señor Jesucristo. Y precisamente cuando hay divisiones, mis hermanos, ellas evidencian quién es quién es cizaña y quién es trigo. Por un lado, dice Pablo, se van a hacer notar los que son aprobados, y por otro lado los que no lo son. Pero, mis hermanos, por la exhortación que está dando Pablo, por señalar lo que estaba hoy ocurriendo, nos da la impresión de que por lo menos no había alguien de los aprobados que estuviera dirigiendo a esta iglesia, porque ellos no hacían lo correcto cuando se reunían, sino que parece que aquellas reuniones eran un completo desastre. Ahora el apóstol, mis hermanos, va a pasar a decirnos más claramente qué era lo que estaba pasando. Verso 20. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor. Mis hermanos, las reuniones que estaban siendo para condenación era cuando se reunían a celebrar la cena del Señor. Mire, la palabra cena que utiliza aquí el apóstol Pablo es la palabra griega deimnos, que significa una cena normal, común y corriente. Pero en este caso, Pablo no solamente la llama cena, sino que la llama la cena del Señor. Que, por cierto, hay que decir que esta es la única vez en todo el Nuevo Testamento en que se le llama así a este acto, a la comunión, cena del Señor. Solamente aquí se le llama de esa manera. Ahora, para los cristianos, mis hermanos, la cena del Señor
Era una de las dos ordenanzas que habían recibido directamente del mismo Señor Jesús. El bautismo, la cena del Señor, dos ordenanzas que Cristo había dejado. Déjeme hablarle un poquito acerca de la cena del Señor. Mire, los judíos, mis hermanos, habían celebrado un acto que de alguna manera fue el antecesor de la cena del Señor. Y me estoy refiriendo a la cena de Pascua. Durante cientos de años los judíos habían celebrado la Pascua, la cena de Pascua. Ellos, mis hermanos, conmemoraban la liberación de la esclavitud de Egipto, que Dios había obrado por medio de Moisés, los había hecho libres. Cuando el Señor Jesús instituyó la comunión o la cena del Señor, escogió exactamente la misma fecha de la cena pascual. Y esto, usted sabe, no fue casualidad, fue completamente deliberado. Porque, mis hermanos, el Señor Jesús tenía en mente tomar ese significado del éxodo de Egipto, el cual viene a ser solamente una sombra o un anuncio de una liberación mayor que iba a venir cuando viniera Cristo. Y esa liberación, mis hermanos, que ha llegado ahora, es la liberación del pecado, la liberación de la condenación a la que nos sometía ese pecado. Y el Señor iba a obrar, mis hermanos, esa liberación, y la cena lo iba a simbolizar. Escuche lo que voy a decir. La cena del Señor tiene una importancia y un significado infinitamente superiores a la Pascua judía. Para los judíos, mis hermanos, debe usted saber esto. La Pascua hasta el día de hoy sigue siendo la mayor de sus fiestas. Pues la cena del Señor tiene una importancia infinitamente superior. Porque su alcance es así, infinito, en la gracia que nos es concedida. Su alcance es eterno por el tipo de vida que nos es concedido y que la cena simboliza. En el Evangelio de Lucas encontramos que el Señor Jesús había enseñado, había determinado que esta cena debería ser celebrada permanentemente por sus discípulos. Solamente Lucas hace esta referencia. Allá en 22:19, citando las palabras del Señor, Lucas escribe: y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo: esto es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. Los tiempos en griego, mis hermanos, a esa frase, haced esto en memoria de mí, implican que es algo que se debería continuar. Bien se pudiera traducir como seguid haciendo esto en memoria de mí. De esa manera, Cristo determinaba que, mis hermanos, esta se volviera una ordenanza para la iglesia, muy importante, más importante que la misma Pascua judía. De manera, mis hermanos, que esta no es una simple cena, es la cena del Señor. Pero creo que los hermanos corintios habían perdido de vista esto. Se les había olvidado o lo habían dejado por allá lejos. No estaban considerando la importancia que tenía. Por eso Pablo dice: cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor, no es. Porque al comer, cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. Ahora déjeme explicarle a qué se refiere Pablo con esto último. Mire, sabemos por el libro de Hechos
que los primeros cristianos, cuando se reunían, mis hermanos, era básicamente para hacer 4 cosas. Y esto fue durante años de las primeras iglesias que surgieron. 4 cosas eran importantes. En uno de los textos más conocidos de Hechos, que hemos predicado un montón de veces y que yo creo que también en otras iglesias se predica constantemente, Hechos 2:42. Allá Lucas registra lo siguiente, dice, y perseveraban, y cuenten ustedes, son 4 cosas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. 4 cosas, que era básicamente a lo que se dedicaban las congregaciones cuando se reunían. Ahora, esa frase, mis hermanos, que tiene que ver con el partimiento del pan, al parecer, mis hermanos, indica que los hermanos se reunían a comer juntos. La iglesia se reunía a veces diario y tomaban los alimentos juntos. Pero esta frase, mis hermanos, también implica que no solamente comían los alimentos normales, sino que también aprovechaban para tomar la cena del Señor. Y muchos estudiosos, y cuando digo muchos me refiero a una gran mayoría, están de acuerdo en que en un principio la iglesia celebraba la cena del Señor todos los días. Así que la iglesia allá en Jerusalén se reunían los hermanos, comían juntos y durante la comida o al final de ella aprovechaban y celebraban la cena del Señor. Usted sabe, el Señor no puso un número de veces permitido para la cena o un tiempo determinado. Realmente Él dio libertad a la iglesia para que realizara esta celebración cuando quisiera. Y la iglesia al parecer lo hacía constantemente. Cuando llegamos a esta iglesia de Corinto, mis hermanos, parece que ellos habían estado celebrando la cena del Señor junto con una comida. Parece que ellos habían tomado esta costumbre de que cuando se reunían preparaban una cena y aprovechaban también para tomar la cena del Señor. A estas cenas que la iglesia de Corinto se había acostumbrado, se les llegó a conocer como ágapes, los ágapes. Usted sabe que la palabra griega ágape significa amor. Es una referencia al amor de Dios. Y se supone, mis hermanos, que esta cena, esta comida, tenía como finalidad pues propiciar el amor fraternal entre los miembros de la iglesia y aprovechar para celebrar también la cena del Señor. Así que pues la iglesia se reunía, comían juntos, celebraban la comunión en esa misma reunión. Pero, mis hermanos, estas cosas buenas, excelentes, es más, como deberían ser, resulta que en la iglesia corintia habían empezado a degenerar y habían llegado a convertirse en una práctica vergonzosa y con tintes más bien mundanos. Y les voy a decir por qué. Porque, mis hermanos, la iglesia allá en Corinto, como muchas otras congregaciones también, estaba conformada por gente de diferentes estratos sociales, diferentes capacidades económicas. Ya en la introducción a esta epístola les platiqué que Corinto era una ciudad próspera, llena de comercio, de gente que tenía mucho dinero, pero también había gente que incluso eran esclavos, otros seguramente serían obreros, serían artesanos, no sé, gente que debía cumplir con algún horario de trabajo. Y por otro lado, pues había gente de buena posición que obviamente no tenía que cumplir con horarios estrictos. Así que cuando se celebraban estas reuniones, parece que los que tenían mayor capacidad económica, mejores lugares en la sociedad, llegaban temprano. Pero había los hermanos más humildes, que tal vez por causa de sus trabajos llegaban después a esta reunión. Y resulta que los que llegaban primero habían preparado su propia comida, sus propios manjares, sus propias bebidas. Y llegaban y comenzaban a comer ellos, comenzaban incluso a embriagarse, lo cual ya es un exceso
grosero, sin sentido para lo que se supone que significaban esas reuniones. Y cuando llegaban los hermanos más pobres, los más humildes, ya no había nada. Venían de trabajar y se quedaban sin comer. Y de esa manera eran hechos menos y humillados por los otros. Ahora, debo decirles, mis hermanos, que históricamente estas comidas o estos ágapes desaparecieron. Y parece que en la historia de la iglesia no se volvieron a celebrar, y todo fue por cosas como estas que estaban pasando aquí en la iglesia de Corinto. Más adelante la cena del Señor se tomaba, tal vez como lo hacemos ahora, en un culto, pero no ya acompañado de otra comida. Mire, parece que para los hermanos allá en Corinto lo que estaban haciendo pues no tenía gran importancia. Parece que para ellos el asunto de la cena del Señor no era más que un simple ritual que tenían que repetir, y no estaban haciendo nada para corregir esta situación bochornosa, vergonzosa que estaba teniendo lugar allá. Parece que para ellos, no tenía gran importancia eso, pero déjeme llamar su atención a lo siguiente. Mire, para Pablo esto sí era algo grave. No es que fuera solamente un pecado cualquiera, para Pablo es un asunto grave, al grado que está haciendo uso de su autoridad apostólica para llamar la atención de estos hermanos. Es más, déjeme decirle que en 2 de los libros del Nuevo Testamento que hablan acerca de la apostasía, este tipo de prácticas son mencionados. Era habitual que en las iglesias llegara a haber apóstatas, la cizaña de la que les he hablado. Y estos apóstatas son identificados como los que tenían parte en estas cenas, pero era más bien para hartarse ellos de comida, para satisfacerse a sí mismos. Segunda de Pedro es uno de estos libros. Segunda de Pedro 2:13 dice lo siguiente, ponga atención: recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas, quienes aún mientras comen con vosotros se recrean en sus errores. A estos que hacían estas cosas, Pedro les llama son manchas, eran manchas para la iglesia. Pero Judas, mis hermanos, se expresa todavía más duro. Allá en el capítulo 1, verso 12, Judas dice: estos son manchas en vuestros ágapes. Aquí los identifica de lleno con este tipo de comidas. Estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos. Nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. En palabras durísimas para los apóstatas. ¿Quién es un apóstata? Un apóstata es el que ha conocido el Evangelio de Dios, que ha participado con la iglesia y termina dándole la espalda a Dios y a su propia fe. Mis hermanos, parece que tal como lo había dicho Pablo, este tipo de cosas estaban sirviendo para mostrar quiénes eran aprobados por Dios y quiénes no lo eran. Y Pablo, indignado por lo que estaba por lo que estaba sucediendo, dice: esto no es comer la cena del Señor. Esto que ustedes hacen no es comer la cena del Señor. Y luego añade allá en 11:22, ¿pues qué? ¿No tenéis casa en que comáis y bebáis? ¿O menospreciáis a la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabo. Mire, para el apóstol Pablo no hay una explicación lógica del proceder de estos hermanos. Pablo les dice: pues que no tienen una casa, si es que lo que quieren hacer es comer y beber.
¿Por qué lo vienen a hacer aquí y menosprecian y avergüenzan a sus hermanos? Allá en el capítulo 10, cuando se nos habló de lo sacrificado a los ídolos, ¿se acuerdan? El apóstol Pablo ya había tocado por ahí el asunto de la cena del Señor. Y en esa ocasión, allá en el capítulo 10, versos 16 y 17, Pablo, al hablar de la cena del Señor, habla del propósito que tiene cuando se da entre los hermanos. Escuche lo que Pablo había dicho, dice: la copa de bendición que bendecimos, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? El pan que partimos, ¿no es la comunión del cuerpo de Cristo? Siendo uno solo el pan, nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Mis hermanos, en la iglesia, delante de Dios, no hay más ricos, más privilegiados, o no hay más pobres, más despreciables. Todos participan del mismo pan, de la misma copa. Hay una comunión al pertenecer al cuerpo de Cristo todos. Pero estas reuniones de la iglesia de Corinto, mis hermanos, eran todo lo contrario. Lejos de mostrar esa comunión, estaban evidenciando un desprecio por una parte del cuerpo del Señor. Ahora, yo sé, mis hermanos, que la reprensión de Pablo y lo que le está diciendo es fuerte. Además, yo espero que estén entendiendo que lo que estaba pasando era algo totalmente reprobable. Algo que dejaba muy mal parada a la iglesia de Corinto. Y en medio de todo esto, y aquí quiero llamar su atención a esto, en medio de toda esta situación, Pablo va a introducir un pasaje extraordinario que contrasta con lo que viene diciendo. Pablo viene duro, exhortando, diciendo las cosas, y de repente introduce un pasaje maravilloso. Hasta parece que cambia de tema, pero no cambia de tema, solamente parece. Verso 23. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Cuando Pablo introduce, después de todo lo que viene diciendo este párrafo, hay un contraste. Alguien dijo, un escritor cristiano dijo, que es como encontrar una joya en medio de un lodazal. Mire, para realzar todavía más el esplendor de la joya que acaba de decir Pablo, sabemos, mis hermanos, que esta carta de Primera a los Corintios se escribió muy probablemente antes que cualquiera de los evangelios. Tomen en cuenta eso. No existía todavía ni Mateo, ni Marcos, ni Lucas, menos Juan, cuando Pablo escribió esta carta. Así que, cuando Pablo menciona esto que acabo yo de leer, Pablo no lo leyó de ningún evangelio, sino que él mismo dice que lo recibió directamente del Señor Jesucristo. Ya sabe que el Señor apareció a Pablo en varias ocasiones antes de su ministerio, del ministerio de Pablo. Y al parecer mucha de la doctrina o toda la doctrina que Pablo enseñó más adelante le fue transmitida por Cristo mismo, por eso era un apóstol. Para los corintios, mis hermanos, esto que Pablo está citando aquí de la celebración de la Cena del Señor no era nuevo. Pablo ya se los había enseñado y se los dice ahí al principio: yo ya les enseñé esto. Pero al parecer a los hermanos se les había olvidado
Y por ello, mis hermanos, por ello es que tenemos este párrafo, porque Pablo se lo repite otra vez. Así que, mis hermanos, si nos basamos al orden cronológico en el que se fueron escribiendo los libros del Nuevo Testamento, este es el primer texto bíblico que habla de la cena del Señor y cómo se llevó a cabo, y que recibió Pablo directamente del Señor Jesús. Una joya en medio de un lodazal. Pero esta ilustración de la joya en medio de algo sucio, mis hermanos, Pablo lo lleva aún a ese momento histórico en que el Señor Jesús instituyó la cena. Vea cómo comienza el verso 23, la narración de este maravilloso párrafo. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Ahora Pablo dice, históricamente, el día en que el Señor tomó ese pan y esa copa e instituyó la cena, fue exactamente el día en que fue entregado. Mis hermanos, la palabra entregado que se utiliza aquí también se traduce como traicionado. Y de hecho algunas versiones así lo traducen. La noche que el Señor fue traicionado, tomó pan. Y me parece que Pablo establece aquí un paralelismo en el hecho que cada que se menciona la cena del Señor parece que es en medio de lo peor. Aquella noche de tinieblas, como el apóstol Juan lo menciona en su evangelio, fue el escenario para esta cena que celebró el Señor con sus discípulos y que simboliza el acto más grandioso para la humanidad, la salvación de Dios. En ese acto, mis hermanos, dice el apóstol, el Señor tomó pan, fue lo primero. Y debo aclarar, mis hermanos, que este es un acto simbólico. Y recalco que fue simbólico, porque yo sé que muchos de ustedes lo saben, pero tal vez otros que sean más nuevos no. Mis hermanos, ese pan fue bendecido por el Señor y siguió siendo pan. Usted sabe que la Iglesia Católica enseña que esto no es así. Que en el momento en que el pan es bendecido, se convierte en la carne literalmente de Jesucristo. Y hasta el día de hoy, cuando el sacerdote toma la hostia y la bendice, se convierte en la carne de Cristo. Pero mis hermanos, la Escritura no enseña eso. Después de que el Señor bendijo el pan, y según nos lo cuenta Pablo, más adelante en el verso 26, el mismo Señor le vuelve a llamar pan. Es decir, que no hubo ningún cambio físico aquí. Ahora déjeme decirle, mi hermano, que este pan que se preparaba para la Pascua judía era un pan sin levadura. Y para los judíos en la celebración de la Pascua, mis hermanos, el pan representaba su liberación del pueblo. La liberación del pueblo hebreo de ese lugar donde habían sido esclavizados, allí en Egipto. Pero cuando el Señor toma el pan, va a representar ahora otra cosa. El pan va a representar el cuerpo de Jesucristo. Y quiero explicarle, mi hermano, qué significa este asunto del cuerpo, porque los corintios no lo estaban entendiendo, pero yo quiero que ustedes sí lo entiendan. Mire, cuando se habla del cuerpo del Señor, que está representado por ese pan, no solamente estamos hablando del cuerpo, estamos hablando de la persona de Cristo y lo que Él hizo a través del cuerpo. Sí, es una forma de expresión muy al estilo judío. Se menciona una parte, pero significa el todo. Se habla del cuerpo, pero el cuerpo representa al Señor Jesucristo completo y lo que Él hizo a través de su cuerpo. ¿Qué hizo Él a través de su cuerpo para nosotros? Nos liberó del pecado y de la muerte. Mire, el evangelista Lucas registra las palabras del Señor después de bendecir el pan. Y yo se las quiero leer y después le voy a explicar por qué de aquí de Lucas. Allá en Lucas 22:19, quiero que ponga atención en las palabras que
Dice el Señor, y que está citando aquí Lucas, dice, y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo, este es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. Este es mi cuerpo que por vosotros es dado. Esto solamente lo dice el evangelista Lucas. Ahora, yo debo decirle que aquí hay una frase extraordinaria. La frase por vosotros. Porque en labios de nuestro Señor Jesucristo, hablando de lo que Él hizo con su cuerpo, mis hermanos, me atrevo a decir que no hay muchas frases que se comparen con esta en lo extraordinario de su significado. Por vosotros. El Señor, para obrar nuestra salvación, se hizo hombre. El que era Dios tomó un cuerpo humano y una naturaleza humana. Y eso, mis hermanos, implicaba una humillación para Él. Y eso lo hizo por vosotros. Y luego vivió una vida humana perfecta en este mundo pecador. Y lo hizo por vosotros. Luego, mis hermanos, de un corto ministerio, el Señor se humilló aún más y se entregó en manos de los hombres, de los pecadores, para ser azotado, para ser escarnecido y finalmente para morir una muerte humillante. Y todo eso lo hizo por vosotros. Todo lo que el Señor hizo cuando estuvo aquí, a través de ese cuerpo en el que Él vivió, fue por vosotros. Este es mi cuerpo, que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. Mis hermanos, aquí hay un ejemplo extraordinario del amor de Cristo. Al darse de manera completa e incondicional por vosotros. Y lo llamo yo un ejemplo, porque los cristianos somos dados a recordarlo eso durante la cena. Pero mis hermanos, los hermanos corintios estaban haciendo totalmente lo contrario. Ellos no estaban pensando en dar a los que no tenían. Ellos estaban pensando en satisfacerse a sí mismos, en comer, en embriagarse. Habían perdido totalmente de vista el ejemplo de Cristo. Habían perdido totalmente de vista lo que significa tomar la cena del Señor. Por eso Pablo dice, esto que ustedes hacen no es tomar la cena del Señor. Ahora, mis hermanos, la enseñanza obviamente de ese pasaje, nosotros sí debemos entender lo que significa, porque no podemos deslizarnos a errores como los corintios cuando tomamos la cena. Por eso es importante esta parte de Corintios, mis hermanos, para nosotros. Dice Pablo, porque yo he recibido del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y quiero que pongan atención en lo siguiente, que por vosotros es partido. Bueno, ya lo he dicho en otra ocasión, pero hoy lo quiero repetir, porque mis hermanos, si estamos hablando de ser fieles a lo que la palabra dice, hay que considerar todas las cosas. Debo aclarar, mis hermanos, que esta palabra partido, que por vosotros es partido, no aparece en el texto griego. Parece que esto fue solamente una añadidura, que es como un paralelismo de que el Señor partió el pan y luego dijo, mi cuerpo que es partido. Pero esa palabra partido no aparece en los manuscritos originales. De hecho, mis hermanos, en otras versiones más actuales ya no aparece esta palabra. Realmente, si tradujéramos literalmente esta frase que está ahí en Corintios,
estaría diciendo el Señor Jesucristo, citado por Pablo: esto es mi cuerpo que por vosotros, así nada más, esto es mi cuerpo que por vosotros. Ahora, en el idioma griego, mis hermanos, se entiende en esta frase que lo que está diciendo es que el cuerpo del Señor es dado por vosotros, como lo acabo de explicar y como está dicho directamente por el Señor allá en Lucas. Mire, la Biblia de las Américas, que es conocida y reconocida por su apego al texto griego, lo traduce de la siguiente manera: y después de dar gracias, lo partió y dijo: esto es mi cuerpo, que es para vosotros. Haced esto en memoria de mí. La Nueva Traducción Viviente lo traduce así: y dio gracias a Dios por ese pan, luego lo partió en trozos y dijo: esto es mi cuerpo, el cual es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria de mí. Ahora, mis hermanos, esto tiene un significado y una importancia simplemente porque el cuerpo del Señor Jesús no fue partido cuando fue puesto en la cruz. Y por supuesto, ni siquiera un hueso suyo fue quebrado. Y eso estaba profetizado, ¿se acuerda, verdad? Que ningún hueso de él habría de ser quebrado. Y cuando el Señor fue a la cruz, se cumplió al pie de la letra. Y quebraron las piernas a los dos hombres que habían sido crucificados al lado del Señor, pero a él, cuando llegaron con esa intención de romper sus piernas, ya había expirado. Y de esa manera se cumplió la profecía. De manera que, y esto lo digo porque lo he escuchado, cuando oren durante la cena, no digan: gracias porque enviaste a tu hijo y su cuerpo fue partido por nosotros. Bueno, no fue partido, no fue quebrado. Eso no está en el texto bíblico. Solamente es una aclaración. Luego el apóstol Pablo continúa diciendo allá en el verso 25: asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Mis hermanos, en la Pascua judía, la sangre de aquellos corderos que había sido untada en los dinteles de las puertas había preservado la vida de los primogénitos judíos. ¿Se acuerda, verdad? ¿Se acuerda de la historia allá del Éxodo? Y esa sangre estaba representada en el vino que se tomaba durante la Pascua. Pero cuando llegamos, mis hermanos, a la cena del Señor, el vino ya no va a representar más la sangre de aquellos animales. Ahora la sangre que es representada es la sangre del Cordero de Dios, del Hijo de Dios, que iba a ser derramada para nuestra salvación de una vez y para siempre. Y la salvación que nos otorga aquella sangre, mis hermanos, es tan completa, es tan suficiente, que fue derramada una vez y para siempre. En cambio, usted sabe que en la ley judía estaba llena de rituales, de sacrificios que se tenían que repetir un año tras otro, porque la sangre de aquellos animales no limpiaba para siempre el pecado de los hombres. Esta copa, mis hermanos, es importante, porque representa esa sangre, mis hermanos, que nos libra de la ira de Dios, que compra nuestra salvación y nuestra vida para la eternidad. Esa copa representa la sangre de Cristo, mis hermanos, pero al igual que el pan, no se transforma en sangre como la Iglesia Católica enseña. Es solamente un acto simbólico. Y allá en el Evangelio de Mateo, cuando el Señor acaba de bendecir la copa, de dar gracias por ese vino, a continuación dice: no volveré a beber más de este fruto de la vid hasta que lo beba de nuevo allá en el reino de mi Padre con ustedes. O sea, después de que la bendijo no se volvió sangre. ¿Cómo le llama el Señor? Fruto de la vid. Por eso la doctrina de la transubstanciación católica no tiene sustento en la palabra de Dios. Mis hermanos, esta copa que representa la sangre de Cristo, también, mis hermanos,
es instituida como una señal del nuevo pacto. ¿Qué es este nuevo pacto? Mis hermanos, es un pacto diferente al anterior. Este pacto que realiza ahora Dios con los hombres es para salvación eterna. Y además, mis hermanos, es un pacto de gracia donde queda descartada la ley, donde quedan descartadas las obras y todo se basa en el único sacrificio de Cristo Jesús para nuestra salvación por medio de la fe en su muerte. Ahora, quiero que se dé cuenta que es rico en significado este símbolo de la cena. Pudiéramos seguir hablando y explicando, no lo vamos a hacer porque sería muy largo. Solamente quiero enfatizar, mis hermanos, la importancia, los significados esenciales de la cena. Y termina Pablo diciendo que este pan y este vino, al ser tomados por la iglesia, anuncian para la iglesia misma y anuncian para el mundo la muerte del Señor. Pero no solo eso, también nos recuerdan que Él va a regresar por segunda vez. Resumiendo, mis hermanos, la cena del Señor es un acto solemne que nos recuerda el maravilloso amor de Dios y su gracia magnífica al dar a su Hijo para morir por nosotros. Es un recordatorio para nosotros de lo que somos ahora, no lo que éramos antes de conocer al Señor, ahora, de lo que debemos ser en nuestro interior y también para con nuestros hermanos, que también participan del cuerpo de Cristo, que también han sido salvos por el Señor. Y no debemos perder eso de vista. ¿Quién eres ahora? ¿Y quién eres ahora para los demás? Porque has participado de la muerte de Cristo. Y una vez, mis hermanos, hecho todo este recordatorio de esta celebración ordenada por el Señor, Pablo pasa de inmediato a la exhortación, a la amonestación de los corintios. Y no solamente de ellos, me atrevo a decir que para la iglesia de todos los tiempos. Porque de una o de otra manera a veces fallamos en entender, en discernir de manera correcta esta enseñanza. Quiero que ponga atención porque esta es la parte práctica, la recomendación práctica de Pablo. Verso 27. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Es preciso, mis hermanos, que entendamos correctamente esto, que no haya malos entendidos de lo que Pablo quiere decir aquí con comer y beber indignamente la cena del Señor. Ahora, quiero decirle de entrada que comer y beber indignamente la cena del Señor tiene que ver con no discernir el cuerpo del Señor. Eso dice Pablo aquí. ¿Qué significa no discernir el cuerpo del Señor? Bueno, ya le expliqué que la palabra cuerpo es una manera judía para referirse a la persona misma de Cristo, a la obra que Cristo realizó a través de su cuerpo. Así que Pablo está diciendo que la cena debe tomarse con pleno conocimiento de lo que el sacrificio de Cristo significa. Por eso introdujo ese pasaje donde explicó cómo fue que el Señor realizó aquel acto de la cena y lo que significaba también. Porque hay hermanos, sin duda, hasta el día de hoy,
que toman la cena como un simple ritual. Y dígame si en alguna ocasión no le pasó esto, donde usted viene y toma el pan y toma el vino, pero no hay ninguna reflexión aquí en su mente acerca de lo que significa. No hay tampoco un sentir en su corazón de lo que este acto simboliza. Solamente es un ritual. No está discerniendo entonces el cuerpo de Cristo. Hay quienes toman la cena, pero sus pensamientos no están aquí, están en otro lugar. ¿No le ha pasado? Que tiene el pan en su mano y la copa, pero su pensamiento no está aquí. Está en otras cosas, en otros asuntos. No está discerniendo el cuerpo de Cristo. Hay quienes toman la cena mientras en su corazón tienen enojo o están llenos de amargura contra alguien, tal vez incluso en contra de algunos de los mismos hermanos de la iglesia. O están en algún pleito o en alguna enemistad con alguien, y así vienen y toman el pan y el vino. Ese es el ejemplo que nos dejó Cristo. Parece que esto es lo que estaba pasando en parte con los corintios. No discernían el cuerpo de Cristo. No puedes venir delante del Señor así. Hay quienes estaban viviendo en pecado. Y hasta el día de hoy también es así. Puede ser que haya un pecado en tu vida que no has resuelto, que lo sigues cometiendo una y otra vez. Y así vienes delante del Señor y tomas el pan y tomas el vino. Y parece que no te importa que la comunión con tu Padre no esté fluyendo correctamente porque hay un pecado de por medio allí y no lo resuelves. Y parece que no te importa mucho porque así vienes y tomas la cena. Bueno, eso es no estar discerniendo el cuerpo de Cristo. Mis hermanos, Pablo creo que deja muy en claro que hacer estas cosas no es algo que no tenga importancia. No es algo que para Dios pase desapercibido, como muchos piensan. Esto es algo grave. Quien toma la cena indignamente, dice Pablo, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Y eso quiere decir que quien no discierne a la hora de tomar la cena lo que significa el sacrificio de Cristo, afrenta al Señor Jesús. Lo afrenta al tomar la cena de esa manera incorrecta e indigna. Y es como pisotear su sacrificio. Así, es como pisotear su sacrificio. Es una ofensa directa en contra del Señor y su obra. Por eso, mis hermanos, Dios no puede dejar pasar esta situación así nada más, sino que interviene en juicio en contra de sus propios hijos. Mis hermanos, y esto que acabo de decir es importante, porque si no fuera algo grave, Dios no intervendría en contra de sus propios hijos. Dice Pablo, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Y yo no dudo, mis hermanos, que en muchas congregaciones y tal vez en esta también, no pocos creyentes estén enfermos o tengan vidas enfermizas por causa de tomar indignamente la cena del Señor. E incluso algunos hayan muerto, porque eso significa que ya duermen, que ya se murieron. Ya mejor el Señor se los llevó a causa de su pecado. Porque eso es importante. Yo sé que creo que entre los bautistas a veces no se le da mucho auge a este asunto de la cena del Señor. Pero apeguémonos a la Escritura, mis hermanos, sí es un asunto importante. Dice Pablo, si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo.
Ahora, debo rápidamente hacer un comentario acerca de esto y voy a terminar. Mire, para quien vive en pecado o tomando a la ligera las cosas de Dios en su vida, pero que finalmente sí es un cristiano y que viene y toma la cena del Señor así, pues déjeme decirle que va a haber consecuencias, sí va a haber consecuencias. Y esto es porque Dios disciplina a sus hijos. Pero al final, mis hermanos, quien enferme o quien muera por su pecado, como castigo de parte de Dios, bueno, eso habrá sido una muestra de que de veras eras hijo de Dios. Porque si viviendo de una manera pecaminosa y vienes, tomas la cena y no pasa nada, pues eso está todavía peor. Porque entonces implica que no hay disciplina de parte de Dios, porque no eres hijo de Dios. Dios no va a disciplinar a aquellos que no son sus hijos. Sin embargo, mi hermano, esto, aunque es parte de la gracia de Dios, no es lo ideal. No es lo que Dios desea. Mejor examínate, mejor corrige lo que tengas que corregir en tu vida. Se dio cuenta que antes de comenzar la predicación tuvimos un acto donde oramos para pedir perdón a Dios por nuestros pecados. Eso es bueno. Pero yo debo decirle algo. No se espere a que sea domingo para pedirle perdón a Dios por sus pecados. No se espere a que sea la hora de la cena del Señor y en ese momento comience a pedirle ahí perdón a Dios por sus pecados. No es que no lo pueda hacer, claro que lo puede hacer, pero no sería lo correcto. Cuando tiene que pedir perdón a Dios por sus pecados y corregir lo que tiene que corregir cada día. Antes de irte a la cama, ponte a cuentas con tu Señor. No dejes que pase un día y tú sigas ahí con tus pecados todavía. Ponte a cuentas. Cuando llegue el tiempo de celebrar la cena del Señor, no tendrás que estar preocupado por esto, porque has estado rindiendo cuentas a Dios cada día. Mis hermanos, terminamos con esto. Esta es una práctica de la iglesia importante, porque fue ordenada por el Señor mismo. Porque el Señor mismo nos ha dado ejemplo y nos ha enseñado cómo debemos entender esto para que nosotros lo hagamos de manera correcta y nuestras reuniones sean de bendición para nosotros, sean un anuncio para quien nos mira y que aún no ha entregado su vida a Cristo. Y no vaya a ser, mi hermano, que en lugar de eso sea para condenación. Que no sea así, que Dios nos permita reflexionar en esta palabra, mis hermanos, y hacer las cosas como al Señor le agrada. Que Dios los bendiga.